Tras más de 2 décadas estudiando y trabajando en España y fuera del país, Pablo Álvarez abandonó su profesión y regresó a Yerbo, pueblo situado en un frondoso valle del concejo de Tineo, donde ha recuperado las tierras de la familia para dedicarlas al cultivo de fabas. La ayuda económica del CEDER Valle del S entre Cabos favoreció la mecanización y modernización de esta explotación, que produce 5.000 kilos de legumbres al año. Nacieron mis sobrinas y fue cuando empecé a ver claro que no era mi futuro seguir en el montaje, que quería tener familia, que quería otro tipo de vida y estar cerca de mis padres, para si un día lo necesitan, pues podré echarles una mano. Una buena idea, por pequeña que sea la iniciativa empresarial, puede funcionar y conseguir gran éxito. Este es el caso de Natalia Fernández Pérez, que presta un servicio indispensable en la zona rural de Villaviciosa, con el único taxi del que se dispone en la población de Venta Las Ranas. Gracias a la ayuda líder que le ha prestado el Grupo de Desarrollo Rural Adri Comarca de la Sidra, esta taxista ha podido adaptar su vehículo para el transporte de personas con movilidad reducida. Aquí estoy. Llevo 12 años trabajando en el taxi, y este último año y medio con el taxi adaptado a personas de movilidad reducida. No hay muchas historias como las de Pablo. Siendo muy joven, abandonó Yerbo, su pueblo natal, para formarse. Acabó sus estudios de empresariales y empezó a trabajar triunfando en una profesión que le llevó por diversos rincones del mundo. Hace 5 años decidió abandonarlo todo y regresar a su aldea donde aún viven sus padres María y Francisco. Bueno, soy Pablo Álvarez, estamos delante de casa de mis padres, Casa Gómez, y nací aquí, en el 77. Luego la vida me llevó por ahí a estudiar fuera, a la laboral de Gijón, luego estudié empresariales y empecé a trabajar en el mundo del montaje hasta hace 5 años que decidí venir a montar aquí un negocio familiar de producción de fava asturiana, IGP. Mis padres producían antes y bueno, no era algo desconocido para mí, con lo cual no me fue muy difícil empezar, entre comillas. Disponíamos de terrenos, disponíamos de maquinaria para hacerlo como ellos lo hacían, y poco a poco fuimos modernizando cosas, mecanizando todo lo posible, y seguimos creciendo año a año, poco a poco, pero seguimos creciendo. Estuve por toda España, los últimos años 4 en Palma de Mallorca, luego me fui a Marsella 1 año y algo, Nottingham 3 años y al final 1 año y pico en Venezuela. Entonces, bueno, pues al final te cansas de no tener nada, porque estás siempre con la maleta en la mano. Y bueno, nacieron mis sobrinas y fue cuando empecé a ver claro que no era mi futuro seguir en el montaje, que quería tener familia, que quería otro tipo de vida y estar cerca de mis padres, para si un día lo necesitan, pues podré echarles una mano. Pablo se ha criado y crecido entre fabas. Las tierras que hoy siembra son las mismas que durante generaciones fueron labradas por su familia. En la mayoría de los casos, el cultivo se sigue haciendo de forma artesanal, pero este nuevo agricultor de Tineo ha introducido algunas mejoras que facilitan esta labor ardua y sensible. Bueno, estamos en una de mis fincas que se llama Carrizo y aquí tenemos 4.000 metros de fava de granja IGP, y luego la zona de abajo, que es más sombría, tenemos verdina. Las fincas se preparan en marzo, finales de marzo, depende un poco del tiempo, que se hace un arao profundo. Luego se mira un poco a ver si necesita subir la acidez, hay que añadirle cal a veces para subirle el pH. Y luego se realiza la siembra, pues más o menos la primera semana, segunda semana de mayo, dependiendo un poco de las condiciones climatológicas. Aquí no podemos sembrar muy temprano por culpa de las heladas, porque pueden estar brotando y a primeros de mayo aún alguna vez hiela y se queman. La siembra la hacemos con una máquina que acoplamos a un motocultor que tenemos ahí para trabajar. Antes se hacía manual y la verdad es que quita bastante trabajo la máquina esta. Más o menos un mes después es como las vemos ahora, que empiezan a necesitar ya el entutorado para crecer, ya están echando la guía. Y ahora el último paso que hacemos antes de ponerles la red pues es aportarles tierra por los 2 laterales para
para que mantenga la raíz más humedad, que haya más capa de tierra, para sujetarlas un poco y para aireársela y tapar las malas hierbas. Eso también lo hacemos con el motocultor y luego las calles, antes lo que se hacía era más o menos sulfatarlas con un herbicida. Nosotros lo que hicimos fue quitar todo tipo de herbicidas y temas químicos lo más posible y lo trabajamos con un mini tractor y con el rotavator. Y bueno, la verdad es que con el tiempo que tuvieron este año van bastante guapas de momento, a ver si no se tuercen más. Luego pues trepan hasta estos cables más o menos, aquí las entutoramos muy altas porque nos parece que están más ventiladas, engordan menos las plantas y suben hasta 2,20, 2,30 de altura. Luego a mediados de agosto por ahí empieza el tema de la floración y es importante que no haya así muchos golpes de calor porque si no se queman muchos botones florales y cada uno que se cae es una vaina o un racimo de vainas que se pierde. Y así llegamos a finales de agosto, que es así la época más delicada para ellas por el tema de que ya empieza a haber humedad por los rocíos de la noche y hay que andar al loro por el tema de hongos y esas cosas y aplicar algún fungicida preventivo. Y luego si hay suerte y viene buen mes de septiembre y tal, pues la primera semana de octubre, a veces la segunda, dependiendo un poco del clima, se efectuaría la recogida. Y luego ya las llevaríamos allí al secadero y a esperar ahí a que vengan, sobre todo aquí necesitamos viento del suroeste para que las deshidrate y se pongan crujientes para poder abrir las vainas. El proceso de producción de la faba asturiana dura casi la totalidad del año. Después de un largo periodo de siembra y recolección, las fabas han de ser llevadas a un lugar de secado. Una estancia seca y bien ventilada que Pablo ha instalado en Yerbo. Bueno, estamos en un secadero de fabas que construí este verano pasado con cofinanciación del Líder. Y bueno, aquí, dadas las condiciones de humedad por toda la arboleda y por un par de ríos que tenemos, pues la única manera de secar bien las fabas es ir colgándolas. Se preparan atados de ellas, de 8 plantas, una cosa así, y luego se van colgando ahí. Y aquí los vientos dominantes son de suroeste, que vienen de esa zona, y entonces pues las deshidrata y conseguimos poder desgranarlas con un porcentaje de humedad adecuado. Y aquí nada, podemos ver algo de maquinaria que utilizamos para el cultivo, no hay así nada muy específico para faba, entonces hay que ir haciendo cosas. Por ejemplo, yo para la siembra y para trabajar alguna finca más pequeña que tengo, pues utilizo ese motocultor que me compré. Sirve también para acercarles la tierra al tallo, para que mantengan más humedad. Luego este año adquirí este tractor pequeñito, con una fresadora, un rotavator. Lo utilizaré también para el tema del fungicida, para tratarlas a finales de verano, para el tema de los hongos. Y luego pues diseñé y fabriqué esta máquina negra que hay aquí, que es una desgranadora mecánica. Que nada, la verdad es que fue por suerte, pero bueno, puedes echarle la red que utilizamos para entutorar, que veis por ahí atrás, y la verdad es que tiene un buen rendimiento. Es bastante mejorable, pero bueno, ya nos pondremos con ella más adelante. Y el sistema es sencillo, son un par de galletas con unos dientes, unos hierros, y unos giran hacia un lado, otros hacia otro, le colas por aquí el atado de fabas y te lo retuerce, no lo golpea, con lo cual mantiene la integridad del grano, no lo rompe, algunas se rompen, pero muy pocas. Y luego ahí lleva una turbina de aire para soplar lo que son los trozos de vaina y de tallos y las fabas se quedan debajo. Actualmente está cultivando 2,5 hectáreas que se reparten en 10 fincas distribuidas en las inmediaciones de Yerbo. Con la esperada y deseada concentración parcelaria, pendiente aún de ejecutar en este valle, Pablo conseguirá una ordenación de sus tierras que le permitirá aumentar 1 hectárea más de siembra y una mayor rentabilidad de la producción. Bueno, aquí donde nos encontramos, esto era un prado de río y tuvimos que ararlo, sacarle las piedras y es la manera en sitios así pequeños de conseguir más terreno, porque aquí están en un proceso de concentración parcelaria que se está dilatando un poco. Ya sabemos cómo funcionan a veces los temas de la administración. Y bueno, la verdad es que está funcionando bastante bien. El primer año dio problemas porque había pH bajo y esas cosas,
y faltaba abono. Pero bueno, fuimos corrigiéndolo y ahora la verdad es que produce bastante. Sin dar la espalda al manejo tradicional de la tierra, este productor le concede un rol importante a la mecanización de las labores agrícolas. Las diferencias entre cómo mi madre y mi padre, que eran los que cultivaban fabas, a cómo lo hacemos ahora, pues evidentemente con el terreno que se cultiva ahora, manual ya es inviable. Entonces, lo que intentamos es mecanizar lo máximo posible y que las máquinas hagan todo lo que puedan para poder agilizarlo. Y otra de las cosas que cambiamos, por ejemplo, fue que esta finca y alguna más, lo que hacemos es ya instalarle los cables y las mallas que están puestas a medida antes de la siembra para poder ir solapando trabajos y que luego no se amontonen todos los trabajos entre mayo y junio, porque sin contratar mano de obra pues sería muy difícil que tuviesen la red a tiempo y estuviesen limpias y esas cosas. Este emprendedor contó con una ayuda líder del CEDER del Valle del Ese, entre Cabos, para la mecanización de su plantación. Hombre, es una ayuda, es una ayuda. Yo aquí invertí 52.000 euros en total y me financiaron casi 16.000. ¿Sabes? Es importante, es importante. Y está bien, yo creo que está bien que apoyen a gente que quiera montar algo distinto aquí o dedicarse a vivir de esto de otra forma distinta a la que conocemos, que es con ganadería o poco más. Entonces, es importante, sí, sí. Y la verdad es que me trataron muy bien. Estuve muy a gusto, no tuve ningún problema, todo facilidades. Cualquier consulta que querías hacer, estaban siempre dispuestos a echarte una mano y explicártelo, y la verdad es que perfecto. La fava asturiana marca diferencia frente a las judías que se venden al consumidor como si fuesen de cosecha regional. Contra este intrusismo, Pablo recomienda observar bien la etiqueta que acompaña al envase de las legumbres. Sí, bueno, si yo te pongo esto así y te digo que son fabas asturianas, pueden serlo o no. Pueden ser de Bolivia, de México, de Galicia, porque no hay manera de saber de dónde son, a simple vista, así en las manos. Entonces, bueno, la única manera de garantizarte de que estás comprando fava asturiana es que sea envasada y que tenga la contraetiqueta del Consejo Regulador. Y sí es cierto que en los últimos años existe mucha importación de fava de Bolivia, de Argentina probablemente también, de México parece ser. Y el problema para nosotros es que se comercialice esa fava como fava asturiana, cuando no lo es. Porque lo primero que hace es saturar el mercado, lo segundo que hace es tirar los precios, porque no producimos suficiente fava como para abastecer el mercado. Y yo no tengo nada contra que se vengan fabas de Bolivia o de México, o donde quieran, o de Galicia. En la zona de Lourenzá también se vende mucha fava por ahí como fava asturiana, y no lo es, y no se parece en nada. Cada cual que compre lo que quiera, pero que sepa lo que compra, porque al final a quien engañan es al consumidor final y a quien fastidian es al productor de fava asturiana. Con alegría y preocupación recibieron Francisco y María la vuelta de su hijo a Yerbo para hacerse cargo de las tierras de casa. A mí me parece muy bien que volviera. Yo, a ver, al principio nosotros sabíamos que lo iba a tener muy difícil, porque era empezar de nuevo, empezar de otra forma que nosotros, él con unas ideas diferentes, mejores en parte, pero claro, hasta que todo eso lo llevas a la práctica, pues al principio tienes más problemas. A pesar de los miedos que teníamos, pero claro, felices. A veces nos da pena porque tienen que currárselo mucho, pero bueno. Él quiso volver. Entonces, bueno, no hay nada obligado, en parte y por gusto de él gusta y esto, siempre gustó, aquí comparte muchísimas cosas con nosotros, entonces bien, bien. Desde su regreso a casa, Pablo se ha afanado en recuperar uno de los viejos molinos de agua que pertenecen a la familia. Su padre Francisco ha vuelto a moler el trigo. Pablo. Bueno, pues estamos delante del molino de la familia, de Casa Gómez, y nada, yo creo que fue lo primero que hice yo cuando hace 4 años me vine aquí. Porque tenía recuerdos así de crío, de cuando venía con mi padre al atardecer a buscar la harina o a echarle maíz para que lo moliera por la noche. Y daba pena ver así una historia que es patrimonio rural y artístico, yo creo,
pues verlo así sin funcionar y tal. Entonces fue lo primero que hice. Tuve que pedir la concesión de aguas a la Confederación y luego, bueno, cambiar todas las piezas de hierro del rodezno, el eje, volver a picar la muela, restaurarlo por dentro y luego rejunteamos la pared, le cambiamos las contras, el tejado también lo cambiamos. Y nada, la verdad es que estoy muy orgulloso de que vuelva a funcionar. El relevo generacional en el campo es un factor clave para evitar su despoblación. Pablo representa el regreso de un nuevo talento de profesionales que de forma discreta se va instalando en el mundo rural. Todo empezó de una manera imprevisible. Desde el año 2006, Natalia se convirtió inesperadamente en taxista y desde entonces está muy contenta de haber tomado esta importante decisión. Me llamo Natalia Fernández, vivo en San Justo, es un pueblo aquí próximo a La Parada. Estáis en Venta Las Ranas, que es donde pertenece la licencia del taxi del municipio de Villaviciosa. Y bueno, mis orígenes y mi historia es muy curiosa porque yo odiaba conducir, no tenía carné, pero por necesidad lo saqué. Luego, por diferentes motivos, trabajé en muchísimos tipos de trabajo, mayoritariamente en hostelería durante 5 años. Y luego, a través de una conversación, me hablan de la licencia, un taxi, no sé qué, de la zona. Y, el señor está por ahí. Pero bueno, lo pensé, hablé con el señor y bueno, aquí estoy. Llevo 12 años defendiendo, o sea, trabajando en el taxi y este último año y medio con el taxi adaptado a personas de movilidad reducida. Entonces, bueno, ya tengo bastante experiencia y bastantes kilómetros hechos y bueno, aquí estamos luchando un poco. El teléfono móvil y su buena disposición hacen el resto. Desde la parada Venta Las Ranas, cada mañana inicia la tarea de recoger y trasladar viajeros por el amplio territorio rural de Villaviciosa. Estos clientes son clientes habituales ya de unos cuantos años. La vida es con tus vecinos, llegan esos clientes a ser amistades. Es una relación muy cercana, muy cercana. Entonces ya es normal que llegues a esa cercanía. Normalmente la gente me llama con tiempo, si necesitan, por ejemplo, que los acompañe, que suba, por ejemplo, ayer un servicio de silla de ruedas, tuve que ir con la señora a Rayos, a la consulta, porque estaba sola y no podía. Estamos en un pueblo y hay que adaptarse a la necesidad de las personas, a la necesidad de las personas para facilitar la vida diaria. Mi trabajo normalmente está programado, pero luego te surgen sorpresas, te surgen imprevistos, te surgen llamadas, como antes que me surgió una llamada que tenía un servicio y se canceló. Entonces, bueno, uno va sobre la marcha solventando los problemas y los cambios de última hora. Me llaman de un hotel, son turistas. Entonces, por ejemplo, el servicio a Tazones es muy fácil que te toque porque es un pueblecín chiquitín, como todos sabemos, muy conocido, muy turístico y todo el mundo para Tazones. Uy, perdonar. Sí, dime, Sara, dime. Un taxi para 2 personas. Vale, pues tienen que esperar un poquitín, ¿vale? Tienen que esperar un poquitín porque voy con un servicio a la villa. Vale, gracias. No te preocupes, que tengo la comida a las 3 menos cuarto, entonces... Vale, estupendo, perfecto. Gracias, Sara, gracias, hasta ahora. Personas mayores, sin vehículo propio o con dificultades para manejar un coche, son básicamente los clientes que recurren a los servicios del taxi de Natalia. Tazones y su singular puerto son un atractivo turístico de primer orden. En este precioso entorno, Natalia explica las características del vehículo que conduce. Este es mi centro de trabajo. Un centro de trabajo un poco curioso porque me mueve. Entonces, os voy a enseñar el servicio que ofrezco. Es un vehículo de 7 plazas, entonces esto se mueve, la banqueta avanza tanto para atrás como para adelante y así facilita el acceso o, por ejemplo, en la gente mayor, lo vamos a ver en el otro lado,
hay un accesorio, un escalón para la subida más fácil. Y luego aquí estos asientos abatibles y giratorios. Mira, os voy a enseñar la rampa porque esto fue el objeto de la subvención y de la inversión para ofrecer un mayor servicio a la gente mayor, movilidad reducida. Entonces, también llevo, porque hay gente que tiene niños. A ver, llevo el elevador, por si acaso se da el caso, y luego la silla de ruedas. La silla de ruedas con el tiempo la adquirí yo, porque pasó un caso con una señora de una herida bastante grave en una pierna, no podía posar la pierna, entonces me vi en la necesidad, digo, bueno, compramos la silla de ruedas y se utiliza para la gente que lo precise. Y luego al final me dio mucho servicio, porque gente mayorina que a lo mejor anda mal y un día se levanta con el reuma y que no voy, y que necesito 4 horas en vez de 2 para hacer los recaos. Entonces, bueno, ese fue el objeto. Y esa es la razón de esa inversión y de esa subvención de la comarca de la Sidra, de Adri. Y piensa en alto sobre el mundo rural al que se considera estrechamente vinculada. Siempre ha vivido en San Justo y, por tanto, es una gran conocedora de la vida rural. Asturias, yo creo que uno de los problemas fundamentales es la población envejecida y es que es necesario. Es muy necesario ayudar a nuestros mayores porque fueron los que lucharon por mantener esta provincia y al campo. Y luego que la población ya es a lo mejor más ciudad-dormitorio, se van, pero los que se quieren quedar en sus casas es la gente mayor, los que vivieron en la aldea, que trabajaron con sus vacas, con su ganado, con su huerta y quieren estar en la aldea. Evitar hasta el último momento irse o no irse. Entonces, bueno, esto era un servicio que era muy necesario, que como os comenté en su momento lo llevaba pensando mucho tiempo y bueno, y fue el momento y muchas gracias, además, muchas gracias. Continúa el trabajo por las carreteras de Villaviciosa, aunque también con cierta frecuencia viaja fuera de Asturias. Me coincide, por ejemplo, al aeropuerto de Santander, al aeropuerto de Bilbao. Alguna ocasión me coincidió Madrid también, tanto por temas familiares de fallecimientos como al aeropuerto. Y luego el servicio más lejano lo hice a Huelva. Ese fue un servicio bastante particular porque era un fallecimiento de una persona que estaba aquí disfrutando de sus vacaciones. Era su sueño además conocer Asturias y conoció Asturias, pero bueno, falleció y bueno, mi servicio era llevar a un familiar, a la esposa que estaba aquí con él. Y ese fue el servicio más lejano que yo hice. Ese fue, y lo recuerdo además con mucho cariño porque nunca pensé ir a Huelva en un servicio, la verdad, tan lejos, tan lejos. El hecho de ser mujer facilita en ocasiones las relaciones con sus clientes. Ayuda porque en determinados aspectos la gente se siente más cómoda. O, por ejemplo, que tienes que ir al doctor, o a lo mejor pues que tienes que ir con una madre a por sus niños. Entonces, como que ofreces más confianza, no sé cómo llamarlo, confianza, cercanía, en ese aspecto. Muchas veces hay gente como antes la señora de Sevilla que nos decía, uy, una mujer taxista. Al principio eso me sucedía. ¿Cómo? Madre, qué valiente. Bueno, no sé si es valiente o no sé cómo llamarlo, pero bueno, yo me siento muy bien y la gente le ofreces más confianza por ser mujer. Es curioso, es curioso. Y lo ratifican sus clientes habituales, que son muchos en esta comarca. Bueno, no, al principio ya sabes, aquí toda la vida hubo un taxista y bueno, que haya que cambiara a ser una chica, bueno, sin problema, porque ella es una conductora nata y muy bien, mundial. Las ayudas del Grupo de Desarrollo Rural Adri Comarca de la Sidra han sido un impulso importante para la mejora de los servicios que presta.
opté por por la subvención, esperé, tal. Me pidieron la documentación que nos piden a todos y finalmente, y muy agradecida, pues bueno, cumplí los requisitos y la obtuve. Natalia continúa con su buen talante y su simpatía recorriendo las carreteras del concejo, de Asturias y de España. Los usuarios de su taxi se lo agradecen.